Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Bueno, esta noche, una noche media de invierno, media lluviosa, pero sin lluvia, con mucha humedad en realidad. Y para mí es un gusto recibir a Daniel Vázquez desde España, a Juan José Braga Buenas, también, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? que nos van a hablar de todos estos temas sumamente importantes, porque el Ministerio de Justicia es algo que tiene que ver con nuestras libertades, al igual que la CBDC, la moneda digital de Banco Central. Así que bueno, buenas noches a Juan, buenas noches Daniel y a todos ustedes. ¿Qué tal, Pablo? Daniel, ¿cómo andan? ¿qué Bien, bien. tal? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andan? Bien, bien. Aquí en verano, ¿eh? Sí, sí. Envidia, de remerita. Aquí estamos de reverita, de Nicky, como le llaman. Sí. Y bueno, la alegría va por barrios, como dicen. Sí, 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 es cíclica. Acá, como dijo Pablo, no es de los días, no es de las noches más, de los días más fríos hoy, pero mucha humedad en el ambiente y poca agua, poca lluvia. Sí, es como que el agua esa que uno estaba acostumbrado en los inviernos a ver caer todo el día, ahora parece que va a caer, pero queda como contenida el agua, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Aquí pasó, aquí hasta hace una semana pasaba lo mismo, pero hace una semana se descargó y a partir de ahí ha habido una semana de lluvia fuerte, o sea, una lluvia, y después eso fue el domingo pasado, fue muy fuerte la lluvia, con granizo y todo, bien típica de las lluvias de verano, con tormenta eléctrica y truenos y tal, y después en la semana eh, lo que le llaman aquí sirimiri o chirimiri, que es una llovizna persistente, que es muy buena en el sentido de que permite que la tierra absorba fácilmente esa lluvia que va cayendo. Entonces no produce estragos o daños. Sí, como sabrás, Daniel, acá estamos viviendo problemas con el agua. No Sí, solamente que no llueve, sino que aparte problemas con el agua de OCE. Problemas no, sí, bastante sí, sí. complicados. No, no, voy siguiendo lo que van publicando tú y Isalle también. Bien de bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar del Ministerio de Justicia. Bueno, sí, no sé, bueno, Juan es un abogado que se ha dedicado mucho al derecho penal también, entonces él sabe también mucho de lo que denunciaron Salle y Viana con respecto a la ley el Código de Proceso Penal y todos los inconvenientes que ha acarreado, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Este, tú estás más al tanto probablemente que yo, porque yo me he manejado con lo que he escuchado a Salle y a Viana, que veo que coincide mucho con lo que se ha hecho aquí cuando se creó la ley. Aquí se modificó también la ley procesal penal, que aquí se llama ley de enjuiciamiento criminal. sí, aquí En esta ley, como ahí se le ha quitado, aquí había dos jueces, el instructor y después al que se le pasaba, el juez, digamos, de la instancia, al que se le pasaban todos los antecedentes con toda la prueba recabada, y entonces ese era el que terminaba sentenciando, eran dos jueces diferentes. exacto. Como el antiguo, Allí, como el como antiguo código de antiguamente en instrucción Uruguay. criminal, acá en Uruguay el código de instrucción criminal que preveía dos jueces, en esa instancia el juez de instrucción y el juez de ejecución, es decir, había una diferencia nítida entre ambas funciones. Bueno, vos estabas acá cuando hubo un primer intento de reforma del Código Procesal Penal y que hubieron charlas, una ley que quedó sin efecto, que Sí, prácticamente no se podía aplicar y se pospuso hasta que quedó sin efecto y bueno, y posteriormente este código que yo digo, es una especie de Frankenstein, ¿no? Es un ser armado en partes y que prácticamente nos llevó a este desastre que es la administración de justicia.
el padre putativo de ese código de procedimiento penal, ¿quién era? El fiscal general, el digamos Díaz? ¿Provenía de fiscalía? No, el código, este último, el que resultó aprobado. Sí. Provenía de la fiscalía, ¿no? Sí. Ya, entonces, claro, le quitan las funciones, fíjate que en Uruguay además las funciones de instrucción previas están establecidas en los artículos 15 y 16 de la Constitución. Por lo tanto, se han saltado a la torera, simplemente por política, se han saltado a la torera la Constitución de la que tanto se afanan. Exacto. Exacto. Bueno, de todas maneras, además todo eso va unido a un montón de otros aspectos. Que la fiscalía que se dedique a actividad jurisdiccional ya es una barbarie, es una verdadera barbaridad. Aquí en España pasa exactamente lo mismo, o sea que hay una tendencia a crear lo mismo por diferentes lugares del mundo. Y entre esos institutos que se van creando, se les ha ocurrido en Uruguay también trasladar la idea de un Ministerio de Justicia, que cuando yo vi esa noticia del Ministerio de Justicia me quedé estupefacto. No pensé que en Uruguay iban a volver, porque te acordás de la profesora de Constitucional que tuvimos, la Susana Andreasen. Ella justamente renegaba de la existencia de un Ministerio de Justicia. Decía, donde hay un Ministerio de Justicia es justamente donde hay una dictadura. Claro. Sí. ¿Sabés que se te escucha un poco bajo, Juan José? No sé si estás muy lejos del micrófono o algo. A ver. ¿Ahora? Capaz que ahora sí. Bueno, yo quiero decirle a los televidentes que estamos en una mesa de doctores, por eso ahora de a poco vamos a empezar a traducir lo que ellos dicen, para que puedan entender todo. No, bueno, la profesora aquella nos justamente hacía hincapié en que qué suerte que se había eliminado ese Ministerio de Justicia. Claro, lo que pasa es que el problema no es simplemente que es un Ministerio de Justicia, es que es la avanzadilla, la punta de lanza para que el Poder Ejecutivo, en realidad el gobierno, siga introduciendo su política de gobierno o las políticas que le van introduciendo a su vez organismos internacionales, llevándolos al Poder Judicial, o sea, a las sentencias. Este es el problema grave, pero no solamente eso, sino que además, al tener el control de la Fiscalía, lo que se busca es además controlar cuáles van a ser los delitos perseguibles, cuáles van a ser, cómo se va a tipificar a los delitos, quiénes van a ser más perseguidos que otros. Y si se encarga de las cárceles, porque solamente lo presentan de una manera benigna, como si ahora, porque el INR pase a estar a cargo, o sea, las cárceles pasen a estar a cargo de un ministerio de justicia, las cárceles van a estar mejor por esa razón. Es absurdo. Acá o sea, lo propuso el Partido Colorado, puede ser, ¿no, Juan? ¿Cómo? El Partido Colorado fue quien propuso, ¿no?, la creación del Ministerio de Justicia. Sí, el Partido Colorado. Y al final, bueno, pero es un poco, pero todo eso forma parte de una tendencia internacional, porque aquí también, lo que pasa es que aquí ya está creado como originariamente los países hispanoamericanos teníamos que tener Ministerio de Justicia porque eso está en la tradición constitucional hispana. Entonces era lógico que apareciera. El problema es que se está cortando la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, porque la Fiscalía es la otra cara de la misma moneda. La Fiscalía es la otra cara de la misma moneda que la jurisdicción judicial. O sea, forman parte de una misma esencia. Entonces,
en realidad no debería generarse o crearse un ministerio, porque es la manera de que el gobierno intervenga aún más. Justamente, ya bastante intervienen. Fíjense lo que le pasa al juez Recarey. Al juez Recarey lo que le ocurre es justamente por la falta de independencia que tiene el Poder Judicial, por ser una rama del gobierno, como dijo el ínclito Chediak. Claro. Entonces, lo que falta en Uruguay, en realidad, es un órgano de gobierno del Poder Judicial, que no puede ser un órgano que se dedique a la jurisdicción y que se dedique al gobierno del organismo, de la organización jurídica o judicial, digamos, del país. O sea, para que el Poder Judicial sea un auténtico poder, primero que nada tiene que tener una independencia en la designación de los miembros del órgano que lo va a regir o gobernar, que es lo que no ocurre en Uruguay y en todos los países de los que me nombran como ejemplos. Como ejemplos de países desarrollados me ponen países que justamente no tienen ni un pase de independencia. Cuando me hablan de España, España es porque simplemente se desconoce lo que es el sistema judicial en España. Está totalmente atado, mucho más atado todavía que en Uruguay. Después, ¿qué órgano? Y tiene que elegirse un órgano que sea un consejo de justicia, un consejo judicial que esté integrado por 8, 10, 12 personas y al que hay que elegir es al presidente. Ahora, el presidente de ese consejo que gobierne al Poder Judicial no puede ser elegido por los políticos. Si es justamente elegido por los políticos, nunca entonces va a terminar de ser independiente. Así que, funcionalmente tiene que empezar por elegirse a un presidente que designará después a sus consejeros. ¿Quién es ese? ¿Cómo se elige? ¿Quién es el cuerpo electoral que elige a ese presidente de ese órgano de gobierno del Poder Judicial? Porque no está definido en la Constitución qué es el Poder Judicial. Simplemente se dice que el Poder Judicial lo ejercerán la Suprema Corte de Justicia, los tribunales, pero eso no es el Poder Judicial. Esa es la función jurisdiccional judicial. Entonces, el Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial, de ese organigrama. Ahora, ¿quiénes son los que deberían elegir ese Consejo de Justicia? Los que deben elegir ese Consejo de Justicia no pueden ser todo el pueblo, porque todo el pueblo no sabe quiénes son los jueces, ni los conoce, ni nada. Los que tienen que elegir eso son las personas que están allegadas al Poder Judicial, que trabajan, por ejemplo, los funcionarios del Poder Judicial, por ejemplo, los jueces y magistrados del Poder Judicial, por ejemplo, el cuerpo de fiscales, por ejemplo, el cuerpo de los defensores de oficio, los abogados, los escribanos en activo, los peritos, todos los médicos forenses, todos esos que están alrededor de lo que es el funcionamiento del Poder Judicial son los únicos que tienen la posibilidad de conocer cuál sería la mejor persona que puede ocupar el cargo de la dirección del gobierno de ese Poder Judicial. Así que, y esa es la única manera que quede totalmente independiente de lo político en cuanto a la elección de sus miembros. Y después viene la parte presupuestaria. Presupuestariamente no puede depender de ninguna manera de ninguno de los poderes para que sea aprobado, salvo del legislativo, para ser aprobado su presupuesto. Pero no puede ser, lo único que le puede hacer una enmienda debe ser un tribunal de cuentas, por ejemplo. Nadie más. Tiene que tener un presupuesto absolutamente independiente del resto de los poderes. Y además necesita tener una policía judicial. Eso es justamente es lo que te iba a preguntar, ¿qué opinión tenías con respecto a la creación de una policía judicial? Porque era una de las cosas que Exacto. se habló en un momento de que la policía es en definitiva el que tiene el poder de investigar, el poder de aportar pruebas y el poder de no investigar. Es decir, ese es el gran poder, investigar lo que tiene que investigar y no investigar lo que le ordenan no investigar.
Exacto. Una policía judicial que dependa directamente del Poder Judicial con una formación especial, ¿no? Un proyecto que no se puede implementar, creo yo, de la noche a la mañana, tiene que ser una policía técnicamente preparada para lograr esa independencia, que la policía en definitiva investigue lo que el juez le ordena investigar y las pruebas que necesita el juez que la policía investigue. Eso es otra de Sí, las sí. cosas. En su momento... Una policía, ¿cómo? ¿Hay algún país donde se esté aplicando este tipo de sistema, vamos a decir? Bueno, yo en algún video, que a ver si después se puede ver, hay una experiencia que tienen países centroamericanos, lo explica un costarricense, un abogado costarricense, donde dice que ese sistema se ha aplicado, que ese sistema de que se elija por todos aquellos actores que están relacionados al Poder Judicial. ¿Para qué? Porque si solamente se eligieran los jueces entre sí, se genera un corporativismo. Entonces es lógico que no sea así. Pero claro que sí, que eso es viable de aplicar perfectamente. Son todas como cuando hay elecciones universitarias que solamente se forma con el padrón de los universitarios. Bueno, en este caso el padrón se forma con aquellos que son los que tienen una actividad relacionada con el Poder Judicial y están relacionados al Poder Judicial. Si no, no tiene, que son además los únicos que les va a interesar que haya una independencia, que ese poder sea independiente. Claro que una policía judicial es necesaria y una policía judicial que se dedique a investigar, que esté preparada para la investigación. Y mirá lo que nos dice Ángel acá, y que no sea corrupta esa policía, ¿no? No, esa policía, pero es que esa policía tiene que depender, esa policía depende del Consejo de Justicia, no del Ministerio del Interior. No es una policía, porque si no los políticos nunca van a poder ser investigados. Exacto. El tener el gobierno, la clase política, disponer de las fuerzas de represión, lo que hacen con eso es jugar para que en definitiva nunca se les toque. Además, controlan al fiscal general de corte y a través del fiscal general de corte controlan a todos los demás y además controlan al Poder Judicial porque cada vez le van a ir a él. Ya lo controla, porque designan, porque presupuestariamente lo controlan y porque funcionalmente controlan también la designación de sus miembros. Y además lo controlan, piensan controlar también agregándole el Ministerio de Justicia, porque si bien se propone como una manera de tener un órgano que pelee por tener unas mejores cárceles en mejores condiciones, en realidad ese es el caballito de batalla, el caballito de Troya que te están metiendo para que tú accedas a que entre así de esa manera a tener un Ministerio de Justicia y después pretenden tener bajo su égida del Ministerio de Justicia la Fiscalía, la Defensoría de Oficio, el Instituto de Derechos Humanos, todo. En definitiva, la zorra cuidando de las gallinas. Sí, yo tengo unos videos acá, cuando quieran los ponemos al aire. A ver, no sé, déjame pensar, a ver, para no agobiar tampoco a la gente, ¿no? No quiero... No, pero son cortitos y los vamos comentando. Mira, yo los pongo ahí. Bueno, dale. Anda poniéndolos en el orden entonces. Vamos ahí, los vamos viendo. Jorge Vargas Culiel, costarricense, ambos doctores en ciencia política, igual que Jaime Jafé, uno de los directores del instituto acá en Uruguay. Estaba planteada la pregunta a propósito de la forma de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Jaime, estabas ahí largando tú ya con ese tema. Sí. Bueno, como Jorge y Daniel podrán explicar mucho mejor que yo, hay diversidad de situaciones en América Latina y el caso uruguayo es uno de los cuales, en los cuales la designación es eminentemente política. Sí, un miembro de la Suprema Corte de Justicia se nombra si tiene el apoyo de 2/3 de los componentes de la Asamblea General. Exactamente. Y allí interviene solo la Asamblea General, porque a diferencia de otros procesos de decisión, no tiene que haber una iniciativa del Poder Ejecutivo proponiendo ningún nombre, sino que tiene que surgir del propio proceso parlamentario. Es una mayoría especial, requiere un consenso político relativamente amplio. Exacto.
es una mayoría especial, lo cual es un dispositivo que los constitucionalistas han pensado con un propósito deliberado, es que el partido de gobierno, el partido que gana gana la presidencia y eventualmente gana la mayoría parlamentaria, no tenga posibilidad de imponer los miembros de la Suprema Corte, porque siempre va a tener que negociar por lo menos con uno de los partidos de la oposición para obtener esa supermayoría de 2/3. Y esto es un tema muy importante porque es una salvaguardia clave para, no digo garantizar, porque es muy difícil garantizar la pregunta. cosas. ¿Garantiza pero la independencia? No, no la garantiza, pero sí le da, digamos, establece, digamos, un mecanismo que propicia la independencia. Limita la capacidad de un gobierno de imponer los ministros que quiera. Claro, pero en definitiva lo que hace es que se hace un mercadeo con el tema de la elección de los ministros de la Suprema Corte. Entonces, lo que hay que hacer es quitarle a los políticos esa posibilidad de que se metan en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque esto lo seguiremos pagando porque no tendremos jueces que se animen a ser independientes y a pelear. Como Recarey, que tuvo la valentía de enfrentarse a la versión mayoritaria y decir, no, esto no. Lo cual me recuerda y ennoblece la función de un juez, como lo hizo Marshall en su tiempo cuando se opuso a Jefferson y a Madison. Y estos señores, la mayoría, por un sueldo, lo que hacen es perder la dignidad de enfrentarse y de no venderse a lo que le dicte el gobierno. Ese es el problema, es la cobardía, es el miedo. Vamos con otro video. El más clásico es que el Congreso elija por reglas. El más clásico es que el Congreso elija por reglas que pueden ser de mayoría o supermayoría. En las nuevas democracias que surgieron en los 90 dijeron, no, eso no solo debe ser el Congreso, en los Congresos hay unos señores ahí que no representan bien, y abrieron en algunos países, digamos en centroamericanos, por ejemplo, abrieron en el proceso de elección de magistrados a la participación de los colegios de abogados, de otros sectores, bajo la premisa que era necesario impulsar la participación ciudadana de tal manera que pudiéramos tener jueces que no respondieran. Exacto. Y este es el ejemplo de lo que te decía, que sí se puede aplicar y se ha aplicado en otros países, como recientemente en estos sistemas políticos en Centroamérica. Ahora, te vuelvo a repetir, no solamente es eso, es además dar una buena formación a los jueces, porque hay una baja calidad también en la formación jurídica de los jueces. Es importante la formación en la hermeneusis, es decir, en las reglas de interpretación, en complementarlo con sociología jurídica. No es solamente la aplicación de las reglas legales para la interpretación, no se agota en eso. Y además es importante que sepan y aprendan también cómo elegir aquellos actos que son los importantes dentro del asunto que tienen que procesar, para que después, al elegir esos actos y poderlos interpretar también, tener una congruencia entre lo pedido y lo sentenciado. Bien. Vamos con otro. Como perfecto no hay. Pero vemos otra vez hasta qué punto... Siempre aparece la posibilidad de Claro. juego. Vamos al principio. Así que mecanismo perfecto no hay. Pero vemos otra vez hasta qué punto... Siempre aparece la posibilidad de juegos políticos. Echa la regla, echa la trampa, se dice, ¿verdad? Pero esto nos muestra hasta qué punto hemos estado ciegos al juego de los partidos políticos a la hora de conformar el Poder Judicial. Porque esto sucedió siempre a la vista de todos, pero no lo queríamos ver. ¿Qué nos dice? Bueno, evidentemente es lo que nos pasa hasta en la política. Nos damos cuenta de lo que pasa, pero seguimos jugando un juego que está corrupto, corrompido. Y el tema de la elección de los jueces, nos damos cuenta de que no puede ser así. Pero no hacemos nada para tratar de modificar estas cosas y cambiarlas, o por lo menos
Esto forma parte de todas las cosas que hay que cambiar. Tampoco se puede ir a una elección popular de los jueces. La elección popular de los jueces no se puede hacer en un sistema codificados como los nuestros de tradición románica. No se puede hacer porque el derecho en realidad viene dado no por la comunidad, sino que el derecho viene dado por el Estado. Por eso dejó de ser derecho y pasó a ser legislación. Entonces, lamentablemente, en Estados Unidos, esos lugares eligen a los jueces porque es la manera que tienen de salirse un poco del antecedente y crear entonces que las nuevas corrientes ingresen y modifiquen aquello tan conservador de los ingleses de ceñirse a los antecedentes, al antecedente judicial. Entonces, la manera que tuvieron es esa, es la de que el pueblo elija y entonces al elegir se va también modificando la jurisprudencia acorde con los tiempos como van cambiando. Y cómo se va, porque ellos son del common law, nosotros no somos del common law. Entonces, de ahí viene ese artículo del Código Civil que tienen todos los códigos civiles en general, de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento. En realidad es la ignorancia del derecho, no sirve de excusa para su incumplimiento, porque antiguamente el derecho era un resultado, un fruto, una emanación de la propia comunidad, de sus mores, de sus tradiciones, de sus costumbres. Pero ahora es el Estado el que impone el derecho contra toda tradición, contra todo. Entonces el Estado impone, le ha hurtado a la comunidad, le ha hurtado la soberanía jurídica. Es decir, la potestad, la posibilidad de hacer leyes. Por eso es que en realidad las leyes que nos dan, las leyes que nos proponen, que nos aprueban en los parlamentos, no son leyes que emanen del pueblo, como se pretende. Como alguno ha escuchado que románticamente dice, no, son las leyes que nos damos nosotros porque elegimos a los diputados y a los senadores. Mentira, son delegados de partidos. Y esto es lo que nos ocurre. En realidad, las leyes son muy legales, pero en realidad no tienen una base, no tienen la base social porque no representan esos diputados a las personas, a los votantes, no representan a los electores, porque provienen de listas elaboradas por los partidos por la razón de lo que habíamos hablado en el programa anterior. Muy bien. Vamos con otro. A partir del 2009 en Bolivia se eligen a todos los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y los juzgados inferiores. Que no, creo, de acuerdo, por lo menos con la gente que yo he hablado en Bolivia, no están demasiado satisfechos, digamos, con los resultados, con la calidad de los magistrados, con su independencia. Para mí fue un poco una jugada del MAS que se aseguraba, digamos, un apoyo popular bastante amplio para renovar el plantel judicial, el que era visto como demasiado conservador, demasiado atado a los antiguos intereses de élites bolivianas. Bueno, y esto corrobora lo que les decía recién, que las elecciones el cuerpo electoral de los jueces no es lo mismo que para el legislativo o que para el gobierno, porque no se busca representantes ideológicos ni nada. No, ¿verdad, Daniel? Sí. En Bolivia, ¿Cómo? ¿verdad? En Bolivia. En Bolivia, de Bolivia. Pero sí, lo que pasa es que en Estados Unidos los jueces de los estados sí se eligen, pero por la razón que les decía, porque el derecho, ellos se rigen por el common law también, entonces, pero nosotros no. Para nosotros requiere unos jueces que estén muy preparados, especialmente en heurística, en hermeneusis, tenemos una preparación diferente a los anglosajones en cuanto al derecho. Entonces, por lo tanto, y tenemos una tradición diferente. Entonces, no es viable en nuestros sistemas ni los jurados, ni tampoco el tema de la elección de los jueces. Ahora, para que estemos hablando de un poder judicial realmente independiente, es necesario que cualquier juez de primera instancia, de un juzgado de paz, de lo que sea, pueda declarar una norma que se le tiene que aplicar en su juicio, en un juicio, tiene que poderla declarar inconstitucional. Que después
las partes o alguna de las partes no esté de acuerdo y lo apele, y bueno, después el Tribunal de Apelaciones será el que, o el juzgado letrado que le corresponda, será el encargado de también analizar si hizo bien ese juez de paz o no en resolver la inconstitucionalidad de la ley. No puede ser que tenga que pararse un juicio para que esto sea elevado a la Suprema Corte de Justicia para que controle la constitucionalidad, justamente un órgano político, un órgano designado por los políticos. Entonces no puede ser. Eso tiene que haber unidad de jurisdicción, y para que haya realmente un poder judicial como poder realmente independiente, tiene que todos los jueces poder declarar la inconstitucionalidad de una norma que se les presenta en su caso como para aplicarla. Entonces, o la aplica o no la aplica. El análisis, el examen de la constitucionalidad de contenido o formal de una ley, tiene que poderlo hacer cualquier juez. Y lógicamente, en la Suprema Corte de Justicia, que ya se dedique solamente a su faz jurisdiccional, porque la faz de gobierno del Poder Judicial tiene que estar concentrado en el Consejo de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia, evidentemente tiene que haber una sala de 2 o 3 jueces exclusivamente que sean constitucionalistas, para que no encontrarme con un Chediak o cualquiera de los demás que comete el error gravísimo de decir que es una rama de gobierno. Bien. Bueno, ahí les voy a poner otro El video. gobierno de los jueces debe hacerse mediante una elección restringida, nunca a los jueces solos, porque eso sería corporativismo, una de las bases del Estado corporativo y que fue alimento de la democracia orgánica española o del fascismo italiano. No, yo no pido jamás que los jueces tengan el poder de designarse a sí mismos. No, digo, para que la elección del gobierno de los jueces, de lo que hoy se llama Consejo del Poder Judicial, que no debe ser así, porque no es poder, debe ser elegido por todos los que sean miembros activos del mundo judicial. Es decir, no solo jueces, secretarios, oficiales del juzgado, agentes judiciales, abogados, procuradores, sino todos los que están en ejercicio, porque esos sí que conocen el oficio y quiénes son los mejores magistrados o jueces para poder regir y dirigir ese ordenamiento judicial. Ese es el sistema que yo propongo, una elección limitada a todos los actores del mundo judicial. Bueno, este que escuchábamos es Antonio García Trevijano. En su obra Teoría Pura de la República Constitucional y en la obra de uno de los seguidores y de los asociados al ministerio, al movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, que más se dedica a los temas jurídicos porque es abogado y ejerce, es tan activo, que tiene un libro que se llama La justicia en el estado de partidos, tanto Trevijano como Pedro Manuel González, que es el autor del libro, han promovido esta forma de organización del Poder Judicial, que quede de esa manera alejada de las manos de los políticos, de las manos pegajosas de los políticos. Parece que hay un perro por ahí. Bueno, muy bien. Tenemos que ir cerrando este tema para entrar en la CBDC. Exacto. Bueno, nada más. Yo, por mí, creo que lo básico está dicho ya. Y efectivamente, la idea de crear un Ministerio de Justicia es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Lo que tiene que crearse es un órgano de gobierno en el Poder Judicial, que ese sí sea el verdadero Poder Judicial, donde se pueda elegir de la manera que dijimos al presidente, y ese presidente elija a los 10, 12 consejeros que lo van a acompañar, y ese es el órgano que se encarga de crear el presupuesto, de dirigir la policía judicial,
de dictaminar los ascensos, las vacaciones, los ingresos, etcétera, los cursos, todo. Y aparte tiene que estar también la Fiscalía bajo ese mismo Consejo de Justicia. Y tienen que salir prácticamente iguales y el destino se va a proveer según las necesidades del servicio. O sea, que están preparados de la misma manera los que quisieran ser jueces que los que quisieran ser fiscales. ¿Qué Me opinión gustaría te tu merece, opinión, Juan Daniel? José, acerca, para cerrar un poco este tema. ¿Cómo me decía Juan? No, ¿qué opinión te merecen los juzgados especializados? Por ejemplo, especializados en violencia doméstica, en crimen organizado. Es decir, bien. determinadas... Hay juzgados especializados. Nosotros sabemos perfectamente que estaban los de derecho laboral, por ejemplo. Creo que es necesario, por ejemplo, también aquellos que estudien los asuntos en los cuales intervengan las grandes corporaciones en las relaciones con contratos civiles con particulares, que son contratos de adhesión, por ejemplo. Ahora, en cuanto a los de todos esos institutos, que primero que nada, el Ombudsman y el Instituto de Derechos Humanos y todas esas cosas no sirven para absolutamente nada. Si justamente hay defensor del pueblo es porque no hay representantes de la gente. Y en cuanto a los ministerios que se crean por igualdad de género y todas esas cosas, no sirven absolutamente para nada. Por eso es que el Ministerio de Justicia, ¿qué se piensan? ¿Que va a mejorar la justicia porque haya un Ministerio de Justicia? Es ridículo, si no se va a encargar de eso. Se va a encargar de fabricar negociados para sus amigos en cuanto a el tema del mantenimiento de la cárcel, el tema de la alimentación de los presos, el tema de la ropa para los presos. Entonces, todo eso va a ser manipulado para crear supermercaditos en torno a todo eso, para los amigos. Es para eso que se pretenden adquirir esas cosas. Y en cuanto a no sé si las leyes de violencia, en cuanto a los juzgados de violencia de género y todo eso, me parece, a mí me parece que es demagógico. Todo eso es demagógico. O sea, perfectamente no tiene por qué haber juzgados especializados en eso, en esos temas, porque están dentro de lo que es el derecho penal. No necesita haber una especialidad para esas cosas. Esos son como crear kiosquitos, es crear kiosquitos. Para mí, Para mí es crear kiosquitos. Sí. Bien, tendríamos que ir cerrando este tema y empezar con la CBDC. Bueno. Vale. Y te voy a dejar la palabra, Juan José, para que vos le cuentes un poco a la gente qué es esto de la CBDC. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, yo lo quería enmarcar el tema de la CBDC, como te había comentado, dentro del ámbito de las libertades, ¿no? La implementación de la CBDC, que es a nivel prácticamente global. Acá en Uruguay se reglamentó la implementación de la CBDC, creo que fue el 15 de diciembre, a mediados de diciembre, es prácticamente la pérdida total de la libertad. Muy poca gente, el tema de la CBDC pasó desapercibido. Es muy poca la gente a la cual, si le consultás, por lo menos acá en Uruguay, creo que en el resto de los países también, tiene claro lo que es la CBDC. Y sobre todo tampoco se tiene en claro el tema del dinero, de la percepción del dinero. Se confunde a la CBDC con las criptomonedas, con las monedas digitales, y son diferentes. Fundamentalmente, cuando hablo de criptomonedas me refiero al Bitcoin.
Para encarar el tema de la CBDC, en primer lugar, hay que establecer lo que es el concepto del dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? En primer lugar, el dinero hay que decir que es uno de los inventos más importantes de la humanidad. Y como todo invento importante, surgió dentro del ámbito privado, no dentro del ámbito público, no surgió por parte de un burócrata del Estado, sino que surgió, dentro de la actividad privada. Y el dinero vino a sustituir lo que existía antes de la aparición del dinero, que era la economía de trueque, que era el intercambio directo, en el cual en la economía del trueque se plantean tres problemas fundamentales. El primer problema era la coincidencia de preferencias. Suponete que en una economía de trueque yo soy zapatero y, no sé, Daniel es profesor de Derecho. Entonces él tiene para intercambiar su conocimiento, sus clases, su asesoramiento jurídico, y yo tengo para intercambiar los zapatos que fabrico. Entonces, en primer lugar, tendría que haber una coincidencia de preferencias, es decir, Daniel que precisa un par de zapatos, encontrar un zapatero que esté necesitado de asesoramiento jurídico para realizar ese intercambio de mercancías. El otro problema que plantea es la discusión de los precios relativos. ¿Cuántas horas de clases o cuántos minutos de asesoramientos equivalen a un par de zapatos? Lo cual sería una discusión supina. Y después que ese intercambio se tiene que dar en el mismo espacio físico temporal, es decir, en el mismo momento. Lo cual, bueno, sería una pérdida de tiempo, prácticamente no habría producción, yo no me dedicaría a fabricar zapatos, ni Daniel se dedicaría a estudiar para poder así brindar sus conocimientos. Entonces, con la aparición del dinero, estos tres problemas se solucionan, ¿no? Pero ¿qué característica debe tener el dinero para que se considere el dinero? En primer lugar, apareció lo que era el dinero mercancía, es decir, el dinero tenía un valor intrínseco y tenía que tener determinadas características para ser considerado dinero. En primer lugar, el dinero tenía que ser el bien más demandado en toda la economía. Primera característica. Y eso variaba de acuerdo al lugar, a la región en donde se encontraran las personas. Por ejemplo, en los países escandinavos se utilizaba como dinero las pieles, la lana. En Persia las sedas. En otros países se utilizaba la sal, que servía para preservar los alimentos. Por eso Y lo del luego, salario, ¿no? ¿cómo? Claro, el Por eso la salario. palabra salario, ¿no? Las especies, y luego unánimemente las sociedades adoptaron, vencieron, por decirlo de alguna manera, el oro y la plata como medio de intercambio. Además de ser el bien más demandado de la economía, el dinero debía tener otra característica, que fuera divisible, por ejemplo, el oro y la plata, y que no fuera fácil su reproducción. Imagínate las pieles, donde se mataba el animal, se le extraía la piel, bueno, para volver a obtener una piel era necesario que los animales se reprodujeran para poder obtener la piel. Y así con todo lo que era el dinero mercancía. Y como te decía, apareció el oro, el patrón oro como medio que fue electo por la mayoría de los individuos. Entonces, el oro, el patrón oro,
rigió dentro de la economía hasta el siglo XX, donde se sustituyó el patrón oro por el llamado dinero fiduciario. Y luego, en una nueva rosca de tuerca, se sustituyó el dinero fiduciario por el dinero fiat, el dinero de curso legal o comercial. Y tenemos que analizar el dinero dentro del contexto de lo que son los bancos y la actividad financiera. Uno de los cuestionamientos que yo me hice fue, por ejemplo, el contrato de depósito, donde, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, el depositario no se puede servir de la cosa depositada, ¿no? La tiene en custodia. ¿Qué pasa con el depósito bancario? Es como que los bancos tienen un salvoconducto para armar una especie de botín en complicidad solidaria con el Estado. Y aquí surgió el depósito de reserva fraccionada. Es decir, cuando vos haces un depósito a la vista, el banco guarda parte de ese dinero en el Banco Central y otra parte lo utiliza para armar una especie de botín, es decir, ese dinero lo presta a otra persona que a su vez lo va a utilizar y lo va a depositar en el banco, es decir, que ese depósito pasa a tener varios dueños, pasa por varias manos. Y como decía Friedman, que no hay almuerzo gratis, el Estado, a través del Banco Central, que es donde se guardan los depósitos fraccionados, en complicidad, como te decía, en complicidad solidaria, le dice al banco, bueno, no te preocupes si vienen a retirar el dinero, yo te lo imprimo, que se llaman los prestamistas de última instancia. Pero a cambio, para poder financiar el gasto público, vos me tenés que comprar letras, bonos, es decir, del gasto público. Eso es lo que se llama el depósito de reserva fraccionada. Bien. Otro tema es el de la manipulación por parte de los bancos de los tipos de interés. Hay que separar, diferenciar lo que es la tasa del interés, que la tasa de interés es un elemento de la economía, la tasa de interés es un coeficiente entre el consumo presente y el consumo futuro, es decir, se tiene en cuenta en la tasa de interés el tiempo, donde por parte del ser humano hay una incertidumbre. Yo, por ejemplo, quiero comprarme un auto que vale X cantidad de dinero, yo no tengo ese dinero, para poder comprarme el auto lo tengo que ahorrar, y digo, bueno, no, pero yo capaz que no vivo tanto y no voy a poder comprarme el auto. Entonces pido un préstamo, es decir, adelanto el consumo futuro, traigo el consumo futuro al presente y estoy dispuesto a pagar un precio por ese adelanto del consumo futuro. Y a su vez, otra persona lo que hace es postergar el consumo presente hacia el futuro. Dice, bueno, si me paga determinada cantidad de dinero, yo le presto ese dinero y pospongo yo la compra del auto de determinado bien, y así estoy postergando el consumo futuro. Esto es un elemento dentro de la economía, que es diferente a los tipos de interés, que son manipulaciones que hacen los bancos por prestar el dinero.
El tema de los tipos de interés los estamos sufriendo ahora con esta inflación, donde la Reserva Federal subió el tipo de interés, los había bajado durante la pandemia a tipos de interés negativos, que son prácticamente un nano contra natura, es decir, algo totalmente antinatural, o tipos de interés de cero. En el tipo de interés de cero se ve más claro. Hablar de un tipo de interés de cero es como considerar que es lo mismo el presente que el futuro. Te da lo mismo tener determinada cantidad de dinero en el presente que en el futuro, lo cual es absurdo. O los tipos de intereses negativos. Y con estos tipos de intereses bajos, bueno, muchas inversiones, muchos proyectos económicos quedaron por el camino, ya que la Fed subió los tipos de interés y esas inversiones que parecían viables no lo fueron. Además, se fomentaba la inversión y se fomentaba el consumo, pero se dejaba de lado el ahorro. Prácticamente nadie ahorraba porque no se pagaba prácticamente nada por ese ahorro. Entonces la gente con el dinero lo que hacía era invertir y consumir, que fue lo que trajo este descalabro. Entrando un poco en lo que son las CBDC o las monedas digitales de los bancos centrales, hay que decir que dentro de la creación primaria del dinero que participa solamente el Banco Central, es decir, a través de la emisión del dinero físico, a nivel mundial es el 10%. El resto, el 90%, formaría parte de lo que es la creación secundaria del dinero, donde ahí interviene no solamente el Banco Central, sino que intervienen los bancos comerciales y intervienen los que piden préstamos o piden créditos. Es decir, estaría involucrando a todo el sistema. ¿Sabés, Juan José? Sí. Tengo unos videos para poner al aire para que los puedas comentar. Bueno, dale. Un poco hablando ya, metiéndonos en la CBDC. Sí. Mismo un euro que transferimos digitalmente que un euro. Bueno, primero presentarlo. ¿Quién es bueno, Marc Vidal es un economista español que, bueno, de hace un tiempo ya está advirtiendo sobre el peligro de la CBDC, la trampa de la CBDC, ya que muchas veces se habla de la CBDC refiriéndose a la funcionalidad de la misma, en donde se pone por delante el tema de la inclusión. Bueno, gracias a la CBDC se va a incluir a personas que estaban por fuera del sistema financiero, la practicidad en la utilización de CBDC, de monedas digitales, los bajos costes que tiene la utilización de estas monedas digitales, pero evidentemente que eso es una trampa, una especie de señuelo positivo para lo que es la verdadera función de la CBDC, que es la pérdida total. Aquí sí hablamos de la pérdida total de la libertad y el control absoluto. Además, el tema de la CBDC está unido a otros temas, como lo es el comportamiento social, el tema del medio ambiente, el tema de las ciudades de 15 minutos, porque las CBDC son programables en sí mismas y además son fungibles, tienen un tiempo de caducidad, lo cual desestimula el ahorro. Fíjate que yo tengo determinada cantidad de dinero en CBDC y tengo un tiempo determinado para gastar. Ahora vamos a ir a eso, porque este video y el que tengo después acá es para conversar un poquito de esos temas. Bien.
Vamos con este y ya te pongo el otro a continuación. Bien. Has dicho que no es lo Para que mismo lo puedan un ver. euro que transferimos digitalmente que un euro digital emitido por un banco central. Exacto, no tiene nada que ver. La diferencia radica en que el euro tradicional lo puedes convertir en efectivo totalmente anónimo y el emitido por el Banco Central nunca lo podrás hacer. Es un tema del que se habla muy poco y además se habla mal. Fíjate, el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, un tipo que a mí me parece algo siniestro cuando lo escucho, aseguró hace unos días que tenemos que prepararnos para aceptar irremediablemente el que, gracias a este tipo de emisión de moneda digital, dejaremos de tener privacidad económica, que todo se tornará transparente, dijo, y que si no tenemos nada que ocultar, oye, pues que no te preocupes, tranquilo. Esa es la trampa. Nos venderán seguridad por privacidad, si renunciamos al derecho fundamental que supone poder hacer lo que uno quiera, sin que nadie te esté observando, auditando, siguiendo y traqueando. Estaremos renunciando, Carlos, también a nuestra propia salida de emergencia. Algo increíble, ¿no? Lo dicho por Klaus Schwab, si no tenés nada que ocultar, no tenés que tener miedo. Claro. Además, lo Eso- dicen en la cara, eso- te lo espetan Eso en la lo, cara. eso lo decía, eso lo dice todo el mundo, pero es que yo no tengo por qué aceptar que se metan en mi privacidad, porque no todo el mundo tiene que aceptar que se inmiscuyan en su privacidad bajo pena de que sospechen de que es un bandido o un delincuente. Exacto. Incluso mucha gente te dice, bueno, pero ¿qué problema? Si no tenés nada, si no hiciste nada, ¿por qué no vas a querer que se sepa en qué utilizás el dinero, dónde lo utilizás, cómo lo utilizás? Lo cual es absurdo, porque es mi libertad, porque es mi derecho a utilizar el fruto de mi trabajo como lo quiero utilizar, dónde lo quiero utilizar y en qué momento lo quiero utilizar. Si yo de repente lo que quiero es ahorrar por determinada razón, ¿por qué tengo un tiempo limitado para gastar ese dinero? Evidentemente atenta la CBDC contra el ahorro, son programables en sí mismas, es decir, son rastreables. Hay un video, qué lástima que no lo mandé, de Christine Lagarde, donde incluso vincula la CBDC al tema del ecologismo y del medio ambiente, la huella de carbono. Bueno, no es lo mismo una persona que utilice el dinero para comprar cerveza y pizza congelada que lo utilice para comprar brócoli y vino. Entonces, $1.000 en CBDC no es lo mismo para una persona que para otra. Es decir, valen distintos porque para una persona lo puede utilizar de tal manera y va a tener incluso premios y recompensas, y la otra que lo utiliza de otra manera va a tener un castigo, incluso hasta se le puede bloquear la cuenta y quedar en una situación de total indefensión, porque la idea es sustituir al dinero físico, que ya no haya dinero físico, sustituirlo por esta aberración que son. Bueno, a raíz de eso que estás diciendo, Juan, aquí hay un mensaje de Rosario que dice que ya tiene media sanción, ¿no? Que acá Sí. se votó en diputados, ¿verdad? Creo que fue Prácticamente ningún noticiero lo mencionó. Todos votaron a favor, ¿correcto? Todos votaron a favor, creo que Menos César Vega, creo. César Vega votó en contra, y en la prensa prácticamente, yo no sé si se mencionó o directamente no se mencionó porque se percibe que hay un desconocimiento absoluto de la CBDC. Y a raíz de eso fue que el doctor Gustavo Salle hizo una iniciativa, un recurso de amparo contra la CBDC, ¿verdad? Que a raíz de eso nosotros le estoy contando a Daniel Vázquez, que está ahí abajo, que está en España, que a raíz de eso nos conocimos con Juan José en el estudio del doctor Salle cuando fuimos a firmar nosotros el recurso de amparo. Sí, sí. Y dicho sea de paso, tengo un video para compartir que habla de esto también. Por ejemplo, la caducidad de la moneda digital acreditada en la cuenta. Perfectamente el legislador le está dando herramientas al Banco Central para que diga, si usted no gasta su dinero antes de fin de mes, el primer día del mes subsiguiente su cuenta queda a cero.
confiscarnos la capacidad de ahorro, obligarnos a determinada política económica y financiera, direccionar nuestros gustos, lo que comemos, lo que viajamos, en fin, una casuística que es infinita, pero siempre signada por un denominador común, el control y la confiscación de nuestras decisiones. Vuelvo a repetir, los políticos podrán decir que eso es una situación hipotética, conjetural, por eso hablamos de potencial. Hay una potencialidad a esas medidas que ningún político puede negar que sea así. Sí, aquí a muchos conocidos míos les llegaba desde el Banco Santander en el resumen de cuenta del mes, les aparecía cuál era la huella de carbono que en ese mes que había gastado, digamos, esa persona, ese cliente del banco. Exacto. Todavía sin consecuencias, pero claro, va a ser vinculado a eso. Y entonces, si consumiste mucha carne, te van a decir que estás contribuyendo a que haya, estás contribuyendo al malestar del clima. Entonces, estás contribuyendo al malestar del clima. Exacto, entonces vas a tener, ahora para compensar eso, vas a tener que consumir la carne de tal. Entonces, claro, como es un algoritmo, entonces te van a hacer para que no te permiten comprar más carne, porque te lo imponen, te lo van a imponer. O te van a imponer que ya no puedes gastar con tu tarjeta o con lo que sea, con tu móvil, lo que sea, tú, a través de lo cual está el dinero digital, no vas a poder consumir más combustible por este mes, porque ya tenés una huella de carbono muy importante porque anduviste mucho, gastaste mucho combustible. Lo decía impúdicamente Christine Lagarde, no es lo mismo el que compra cerveza con pizza que el que compra brócoli. Cerveza con pizza, que sería el caso mío, al que compra brócoli, ¿no? Ya prácticamente te están diciendo en qué tenés que gastar el dinero, cuándo lo tenés que gastar y en dónde lo tenés que gastar. Esto va unido también a las ciudades de 15 minutos, es decir, el límite de donde vos podés gastar el dinero, y va unido al carnet de conducta social, prácticamente el sistema chino comunista, donde, bueno, si vos tenés tantos puntos en ese carnet de conducta social, tantos puntos en contra, se te cancela esa cuenta y prácticamente quedás en el desamparo absoluto. Es decir, para eso, total independencia. Total independencia, justamente, que es lo que se busca, la pérdida de la independencia y el control. Fíjate, Daniel, Pablo, que ya al perder la capacidad de ahorro, la gente que de repente quiera con su dinero ahorrado, el dinero pasa a ser fungible, es decir, se tiene que consumir en un tiempo determinado, se fomenta el consumo, esto está unido también al salario básico universal, es decir, la renta básica, seguro. La renta básica universal, la CBDC es el broche de oro, es la frutilla de esta maléfica torta. Es la pérdida cuando se llegue a implantar la CBDC, incluso a nivel global, porque también hay que hacer referencia al proyecto M-Bridges de una única moneda digital de bancos centrales, es ahí sí la pérdida ya total de la libertad. Es prácticamente, yo leyendo un poco el Código Penal y el Código Penal uruguayo y los delitos que atentan contra la libertad, el Código Penal nuestro tutela la libertad en un sentido muy amplio. Cuando hablamos de libertad no solamente hablamos de libertad física, de libertad ambulatoria, el derecho que tiene una persona a deambular, a trasladarse de un lado a otro, a realizar los movimientos que desee realizar, es decir, yo puedo privar de libertad a alguien encerrándola, marcándole límites los cuales no puede pasar, impidiéndole la realización de todos los movimientos que la persona desea hacer, sería la libertad física. Y esa libertad física también la tenemos que acompañar de la libertad
de autodeterminación, el derecho que tienen las personas a determinarse libremente, libre de cualquier tipo de coacción. Ahí tenemos las figuras de la amenaza, tenemos la figura de la violencia privada, tenemos, por ejemplo, el caso de la rapiña, que si bien es un delito contra la propiedad, es un delito complejo porque también afecta a la libertad individual, como lo es el secuestro. Pero tenemos en el primero de los delitos contra la libertad, en el artículo 208 del Código Penal, el delito de 280, perdón. El delito de reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. El que redujera a una persona a la esclavitud, servidumbre, bajo cualquier modalidad o trabajo forzoso o a otra condición análoga a la esclavitud. Es decir que la implantación de la CBDC es prácticamente reducir a la persona a una condición similar o análoga a la esclavitud. Decirle qué tiene que hacer con el dinero, dónde puede comprar, dónde puede gastar, cuánto puede gastar y en qué momento temporal lo tiene que gastar. Es decir, que acá hablamos de la pérdida total de la libertad. No solamente la libertad física, la libertad psíquica, o lo que podemos hablar de libertad sexual, sino la pérdida de la libertad de manera íntegra, de manera total. De ahí a la importancia del tema, que incluso Gustavo Salle decía que no es un tema que atañe a un partido político, es un tema que atañe a toda la sociedad, prácticamente a todo el planeta, independientemente del partido que pueda pertenecer las personas. Es decir, no importa acá si se es de tal o cual partido, es decir, nos afecta a todos por igual. Es un tema que trasciende lo que sería la política partidaria, y de ahí la importancia del tema de la CBDC. Sí, por eso lo importante de poder ayudar a la recolección de firmas. Ahora, de lo que está realizando Gustavo Salle, apoyar para la recolección de las firmas, ¿no? Que exacto. Es algo que, sobre todo, más allá de que se puedan juntar, que sabemos que es muy difícil, pero sobre todo informar a la población de en qué consiste este peligro que se aproxima, ¿no? Que es inminente. Es muy difícil porque lamentablemente los partidos políticos no ayudan en eso, porque los partidos políticos están todos comprados por lo mismo. Entonces, como están todos comprados por lo mismo, no van a colaborar en eso, porque saben que esas son las indicaciones que vienen desde afuera. Sí. Entonces, no van cuando hay algún partido que colabora y se empeña en recolectar firmas, en promoverlo, ahí enseguida se encuentran las firmas, enseguida aparecen las firmas. Si es un sindicato, cuando es un sindicato también, cuando se involucran agentes políticos, sí. Ahora, cuando es desde la sociedad civil, porque Salle, en este momento, él no forma parte del elenco de la clase política. Entonces no está en el Estado, como están todos los demás partidos. Todos los demás partidos son partidos estatales. Pero Salle todavía está virgen en el sentido de que es un partido que todavía está en la sociedad civil y se debe a la sociedad civil, que es como debieran estar todos. Entonces, por esa razón, Salle actúa como deberían actuar los partidos políticos si estuvieran en la sociedad civil. Protegiendo, promoviendo, defendiendo la libertad de la sociedad civil y no defendiendo al Estado como están los Schifani, los Bianchi, la Ojeda y todos esos que están para crear los ministerios de justicia, para estar a favor del Estado y quitarnos a la sociedad la libertad, las libertades. Las libertades son los derechos individuales. Seguro. Y aparte impidiéndonos... Los burócratas del Estado que, como siempre, disparan con la pólvora del rey, que siempre
presupuesto, que piden más personal, que nunca le alcanza, total, manejan el dinero de los contribuyentes. Nunca se va a escuchar un burócrata decir, bueno, realmente fracasé en lo que me propuse, no pude hacer lo que prometí que iba a hacer, jamás lo van a decir. Van a decir que el tiempo no fue suficiente, que los recursos no fueron suficientes, pero están por el buen camino, que necesitan más dotación, que necesitan más gente. Creo que en Italia se creó un ministerio de desburocratización. Fíjate qué aberración, un ministerio para combatir la burocracia, es decir, más burocracia para combatir la burocracia, algo que es increíble. Esos burócratas del Estado que, como les decía, disparan con la pólvora del rey. Claro que yo creo que este sistema hay que combatirlo desde afuera del sistema. Esto es una opinión personal. Creo que hay que combatirlo desde afuera del sistema. Es muy difícil combatir un sistema con las reglas del sistema. Pienso que combatir el sistema por afuera del sistema, desde afuera y desde abajo, es un camino más duro, más difícil, pero es indudablemente, por lo menos creo yo, es el que va a dar sus frutos. Y no lo veo difícil o más difícil combatirlo desde dentro del sistema, con reglas que son corruptas, con un sistema extremadamente corrupto, donde el propio sistema, si no le sos funcional, lo más posible es que te eyecte. Yo quería, Juan y Daniel, aprovechar para compartir el último video que tenemos, que tiene que ver un poco con que todo esto que está pasando, ¿no? Las CBDC son parte de un plan más grande, ¿no? O sea, como ya hemos visto, el tema de inoculaciones que ya hemos vivido, tiene que ver con el control, con la pérdida de libertades, ¿no? Hasta llegar hasta la esclavización de la humanidad. O sea, es lo que... Todos estos temas están unidos. Están muy relacionados, ¿correcto? Están unidos. Yo desde el punto de vista, yo como cristiano estoy viendo una manifestación de épocas difíciles para la humanidad en relación a una época que se habla en la Biblia del Apocalipsis, ¿no? De tribulación, de persecución, de grandes problemas para los que estemos viviendo en este mundo, ¿no? En esta tierra. Voy a compartir este video y después comentamos un poquito esto. Bien. Octubre del 2023, la Unión Europea introduce, el Banco Central Europeo introduce el euro digital, que es las CBDCs famosas, CBDCs, que es Central Bank Digital Currency. Y en este año, en el 2023, y antes de que termine el 2024, habrá más de 10 países o territorios que habrán introducido ya sus monedas digitales. ¿Por qué se introducen las monedas digitales? Porque si yo introduzco monedas digitales y acto seguido introduzco la identidad digital, si tú quieres acceder a tu dinero, solo lo puedes hacer con un teléfono móvil, y yo elimino el dinero físico, que tienen intención de hacerlo, nos lo han dicho. En el momento en que eso ocurra, si ya todos nuestros datos biométricos están recogidos y nosotros nos controlan a través de nuestro teléfono móvil, el objetivo no es hacerlo a través del teléfono móvil, sino que nosotros seamos esa interfase, en lugar de un dispositivo externo, como sería esto, que el dispositivo seamos nosotros mismos. Eso es el transhumanismo, conectarnos a nosotros directamente y que dentro de nosotros... ¿Y eso será con un chip? No, no hace falta. La tecnología, desde hace ya al menos 2 décadas, permite conectar nuestro ADN, que funciona como una antena, directamente con la red neuronal global que se quiere construir. Para eso se necesita el 5G y más adelante el 6G, incluso el 7G, ya se está hablando de él. Habremos visto que están levantando aceras por todas partes, que están cambiando las farolas. En la mayoría de esas farolas habrá antenas 5G, ese es el objetivo, porque de esa manera tú puedes tener una red completamente, donde toda la ciudad esté completamente cubierta. Bueno, pues a través del 5G es como nos conectan. Una vez que eso esté hecho, si eliminan el dinero físico, absolutamente cada movimiento que nosotros hagamos de dinero que ya no será nuestro porque es emitido por un banco central, ellos nos tienen que dar permiso o autorización, con lo cual has dejado de ser libre y pasas a ser esclavo, completamente controlado, y no tienes absolutamente ninguna parcela en tu vida que sea privada. Es lo que para mí en la Biblia llama, en Apocalipsis, la marca de la bestia,
podría ser la pérdida del libre albedrío porque nos controlen a todos los que estén conectados con ese sistema, que hayan entregado su alma en ese acto de sí, prefiero ser esclavo, quiero estar conectado, por lo menos para tener las migajas de esa renta mínima vital que me va a dar el Estado porque ya no tengo trabajo, porque no tengo lo mínimo, y luego habremos algunos que nos saldremos del sistema, que es lo que yo entiendo que hay que hacer si uno quiere conservar su alma, que es lo más precioso que tenemos y que es lo eterno. Claro, la gente dice, ¿y qué hacemos, no? Nosotros eso no lo podemos cambiar. Sí que podemos asegurarnos que nosotros estemos donde tenemos que estar, ¿no? Y yo creo que donde tenemos que estar es en la oposición a toda esta gentuza. Eso para empezar. La oposición absoluta, ¿no? Hay que resistir y hay que desobedecer. A mí lo que me preocupa es dónde estemos cada uno de nosotros cuando, si es que y cuando estas cosas ocurran, porque entiendo que hay que posicionarse y dependiendo de dónde nos posicionemos, así será nuestro futuro. O sea, tenemos una prueba de coherencia interna. Nos van a poner en una situación extrema para elegir a Dios o al demonio. Sí, y no va a haber nada en medio. Y no elegir, dejarse llevar, significará, pues bueno, me pongo la marca de la bestia, adoraré como el resto. No nos va a valer el decir, bueno, yo es que me he sentido obligado. Bueno, sí, va a haber coacción, mucha, intensa, porque la otra opción no va a ser apetecible. La esclavitud no es apetecible, pero la otra es persecución. Entonces, no es muy apetecible tampoco, ¿no? Si es que esto ocurre, ¿no? Esto sabremos que es así y que está ocurriendo y que lo estamos viviendo si nos obligan a ponernos la marca de la bestia, es decir, nos obligan a conectarnos biométricamente, que nuestro cuerpo se convierta en una interfase con la inteligencia artificial y con esa mente global, esa red neuronal global que quieren construir. ¿Y de dónde me voy a posicionar si me veo en esa tesitura de tener que elegir, ¿no? Porque al final lo que vamos a elegir es conservar nuestra alma o entregarla. Esa es la decisión. Así de simple. Todo el mundo, así es. Ahí está la interfase unida a una red neuronal, ¿no? El control. Claro, él, vamos a decir, tiene una visión cristiana, ¿no? O sea, pero más allá de la visión cristiana que yo comparto con él también hace alusión a las monedas digitales de Banco Central, asociado a la inteligencia artificial a través del 5G, 6G, o sea, como que todo está relacionado, ¿verdad? Es muy interesante. Sí, sin duda. Hay un conjunto de... Es lo que se habla en la Biblia, ¿no? Desde hace 2000 años, ¿no? Lo que pasa es que la visión cristiana, los valores de una sociedad cristiana son los que seguimos todos, independientemente de la fe, porque yo puedo no ser creyente, pero seguir los valores de una sociedad cristiana y de hecho cumplir los mandamientos, no matar, no robar, honrar padre y madre. Digo, los valores de la sociedad son los valores cristianos, que justamente son los valores que pretenden atacar. Independientemente de que se pueda tener fe o no, que además el concepto de fe, no necesariamente la fe es un concepto religioso o anticientífico, como se quiere hacer creer. Fíjate que sin la fe es la creencia en determinado testimonio que dio una persona en un tiempo determinado. Ya que estamos con el tema de la justicia, un juez para poder fallar tiene que hacer fe en una persona que estaba en el lugar en el momento en que se cometió el acto y esa persona le es digna de confianza y bueno, se ampara en el testimonio de esa persona. Es un auxiliar de la justicia, un historiador, es decir, que no necesariamente la fe en un sentido religioso. Pero a lo que iba de los valores, lo que se pretende atacar son los valores cristianos, eso es indudable, fundamentalmente el tema de la familia. Se pretende terminar con la familia. Y eso está claro prácticamente en todo lo que es esta... Lo que pasa es que, lógicamente, aislados, sin las redes familiares, sin la red de amistades, sin la red social, quedamos aislados, metidos en un móvil, entonces quedamos expuestos mucho más fácilmente a cualquier manipulación. Sí, sí, sin duda.
O sea, lo que está claro es que lo que buscan es esclavizarnos, someternos y controlarnos. Eso está claro. Ahora, después lo demás va de acuerdo a cada uno, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, en definitiva, eso pasa por otro lado, ¿no? A mí me gustaría hacerles una pregunta, a ver qué piensan ustedes con respecto a la CBDC. ¿Prohibir la CBDC o admitirlas como otra forma o como otro medio de pago? Yo siempre soy muy poco dispuesto a prohibir. A mí me parece sí admitirlo, pero lo que no se puede prohibir es utilizar el dinero físico, ni se puede limitar la utilización del dinero físico, como aquí, que si son transacciones de más de 1.000 euros, por ejemplo, ya no se puede hacer con dinero físico. Para mí lo mismo, sí, para mí tendrían que coexistir, o sea, que no exista un monopolio de una cosa sobre la otra, o sea, que pueda haber CBDC, pero que también pueda haber efectivo, pueden haber tarjetas, o sea, que no sea un solo medio, ¿no? Que no se imponga desde el Estado, que no se imponga desde el Estado una solución única, como si no hubiera nada más y ninguna posibilidad más, y todos tendríamos que aceptar eso. No. Es una posibilidad más. Si la querés usar, la usás, y si no, no pasa absolutamente nada. No vas a tener ningún castigo ni imposibilidad de poder saldar ninguna cuenta si lo haces con dinero en efectivo, por más que sea su valor cual sea. Sí, yo creo que es lo más justo, ¿no? Digo yo. Sí, aun cuando la CBDC implica la pérdida de la libertad. Sí, porque, a ver, yo por esas razones que, por ejemplo, en mi caso y en el MSRC también, no somos partidarios tampoco de prohibir partidos políticos como se ha hecho en Europa, de prohibir el Partido Comunista o prohibir los partidos nazis. No somos partidarios de prohibir. Que justamente al poder expresarse es cuando circulan las ideas, y entonces es cuando tú podés apreciar y comparar lo que está bien y lo que está mal. Confiamos en el ser humano, en su capacidad de discernimiento. Está bien. Yo pienso que está bueno que siempre exista libre albedrío y que se pueda elegir. Sí, para un lado, sí, yo por lo menos parto de la idea de que tiene que haber libertad, total libertad. Y después cada cual elige lo que más le convenga, según el momento. Y si alguno se mete en eso que le quita libertad, también puede salirse de eso cuando quiera. Y sí. Te iba a decir, Daniel, ¿qué horas son ahí en España? Es temprano. ¿Qué horas tenemos? Acá son las 2:10. De la mañana, ¿no? Pero yo dormí de tarde un rato para poder estar con ustedes hasta ahora. Como mañana tengo descanso, digo, bueno, no hay problema. Pero no me olvido, de tu generosidad. No me quiero olvidar, además de otra cosa, que en Uruguay los jueces han tenido tan poca vergüenza que en un momento determinado, con determinados gobiernos, una determinada ley que fue sometida al escrutinio de todo el cuerpo electoral fue considerada constitucional, y después cuando cambió el gobierno fue considerada inconstitucional. Ese es el nivel de independencia que tienen los jueces. Pero además voy a decir otra cosa. En la segunda oportunidad, cuando fue convocado el cuerpo electoral para el 25, creo que fue de octubre de 2009, para referirse a lo mismo, al mismo tema que se había votado 20 años antes, y me refiero a la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, en el año 2009 no fue convocado el pueblo como un colegislador más, como se hizo en el año 1989. No, fue convocado como poder constituyente. A partir del momento de que el poder constituyente mantuvo la posición que tenía,
está por encima de la Constitución, porque el poder constituyente en ese momento está por encima de la Constitución. Por eso es que puede modificar la Constitución existente, porque en ese momento el sujeto constituyente, que es el cuerpo electoral, es convocado y queda por encima de la Constitución, no dentro de la Constitución, por encima de la Constitución. Y en ese momento, a partir de ese momento, cuando el cuerpo electoral dice que no apoya determinada iniciativa, entonces en ese momento forma parte de la constitución material del Uruguay. Hay esa negativa del pueblo a acompañar la reforma de la Constitución en ese sentido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, todas las Supremas Cortes de Justicia que a partir del 25 de octubre del 2009 han declarado inconstitucional esa ley, se han equivocado. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que en la última oportunidad adquirió otro rango, porque se convocó al poder constituyente y el poder constituyente le dio la espalda a la reforma propuesta. Por lo tanto, en todo país usted tiene, en los países que tenemos una constitución escrita, tenemos una constitución formal que es el derecho positivo y la constitución escrita. Pero por debajo de eso, los tendones, los nervios, los cartílagos, es la constitución formal. Material. Y esa es la constitución, y eso negativo, esa posición negativa respecto a ese cambio, está dentro de esa constitución material que forma el perfil constitucional del Uruguay, de la nación. Y esto es lo que se ha violado desde el momento, desde octubre, desde el 25 de octubre, hasta el 6 de octubre que se declaró inconstitucional para un tema de Sabasagaray, creo que era, si mal no recuerdo, hasta ahí es correcto. Hasta ahí es correcto. Pero a partir del momento que el sujeto constituyente es convocado y que rechaza modificar eso, eso forma parte de lo que es la constitución material de la República. Y entonces no debió haber sido declarado inconstitucional a partir de ahí. Esa es mi posición en cuanto a ese tema. Y aparte, ¿qué significa? Como dice Salle, correctamente, significa aplicar retroactivamente normas que son posteriores a los hechos que supuestamente delictivos producidos en el año 71, 72 o 73 o 74. ¿Por qué? Porque la aprobación de las normas internacionales que ameritan ese estudio, ese examen judicial, son posteriores a los hechos y por lo tanto sería aplicar retroactivamente a hechos ocurridos eso. Entonces, si bien es cierto que no debió haber ocurrido nada de eso y que debió haberse, esto forma parte de una salida hacia la repetición de un sistema oligárquico como era el anterior al año 73, no democrático, sino un sistema de partidocracia, igual que el posterior, el del año 85 en adelante, hasta ahora. Eso significa que salir de la dictadura se cometió el error de no decir las cosas ni hablar las verdades como tenían que haberse dicho, con las consecuencias que tenían que haberse tenido los hechos que se habían cometido. Entonces hay algo que no se habló, que está contenido en ese acuerdo del Club Naval y demás, y otros acuerdos anteriores probablemente, que no nos están dichos, porque los militares nunca estuvieron mejor que con un ministro de Defensa como Eleuterio Fernández Huidobro. Cuando estuvieron más tranquilos fue con Eleuterio Fernández Huidobro, que era justamente un tupamaro. Entonces, hay unos acuerdos que no están dichos, que no nos han dicho a toda la población, que incluye unos acuerdos que evidentemente hay algo detrás, algunos arreglos que a nosotros no nos han contado, pero que es clarísimo. Si ustedes ven el programa de prioridad
no me acuerdo en qué año fue con respecto a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, un programa que lo llevaron adelante Omar de Feo y Ángel María Luna. Y estaban como invitados. Daniel, yo no te quiero interrumpir, Dime. pero nos estamos yendo un poco de tema, digo, creo. Sí, bueno, pero no estamos yendo del tema. Y se nos pero puede te cortar en explico cualquier por qué. momento. Vale, pero no nos estamos yendo de tema porque es relativo a que la falta de independencia que tiene en la Suprema Corte de Justicia el Poder Judicial en el Uruguay. Y ese es el ejemplo más claro. En ese programa con Ángel María Luna, en el cual están Marquesano, Sereñi y Wilson Fargaldunate, si uno lo escucha con atención, lo que está diciéndose entre líneas, Wilson Fargaldunate les reprocha a Sereñi que partiendo de la idea que es la ley de caducidad de la pretensión punitiva al Estado, lo mandan a él al frente a sacar las castañas del fuego para después criticarlo y abofetearlo prácticamente por ir a presentar la ley de caducidad cuando no es obra de él. Si ustedes lo miran ese programa con atención, van a poder ver eso. En fin, todo esto significa que el Poder Judicial está atado al poder político. Y todo esto no puede ser así. No puede ser así porque justamente es lo que ha permitido que sucedan todos estos desastres y todos los que van a ocurrir además, porque el tema de las vacunas y el tema de todos los confinamientos y todos estos problemas parten de la base de que no hay una separación de los poderes. No hay una separación de los poderes, no hay un control inmediato institucional. Como ocurrió, por ejemplo, con Trump, cuando algunas medidas tomó y entonces los juzgados, cualquier juzgado enseguida le paró los pies a las medidas que había tomado como órdenes directas del presidente. Les pararon los pies como el juez de Hawái, por ejemplo, un juez cualquiera. Eso es lo que no ocurre en Uruguay, no puede ocurrir, porque si ocurre, enseguida lo van a colgar al juez ese porque van a decir que no sigue la línea del gobierno, no colabora con el gobierno. Ahí tenés a Recarey. Está bien. Bueno, tenemos que despedirnos, ¿eh? Así que bueno, muy interesante todo. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, yo de mi parte me despido, los dejo para despedirse ustedes, a Juan José, a Daniel. Bueno, yo simplemente encantado estuvo buenísimo el programa aparte de lo del CBDC, es algo que no es algo muy común que se analice ni que se comente. Y este es un tema que lamentablemente me imagino que si aquí están pañales, en Uruguay lo que debe ser. Entonces debe ser bastante complicado entender, y la gente a veces no entiende las cosas y no participa, pero son las sogas que te están creando para ahorcarte. Y a veces los problemas del Poder Judicial lo ven como problemas técnicos, son problemas de los jueces, problemas de esto, pero no, son problemas que involucran a la sociedad. Ojo que está sin volumen el micrófono, Juan. Está sin volumen. Volumen. Ahora sí, ahora. ¿Ahora escuchan? Sí, se escucha. Del tema de la CBDC y sobre todo la confusión que existe en muchísima gente con respecto a las criptomonedas. Yo empecé arrancando sobre el tema del dinero. Hoy por hoy la criptomoneda no se puede considerar dinero porque indudablemente no es el bien más demandado de la economía, y se las confunde con la CBDC, la criptomoneda. El sistema de criptomonedas es el sistema descentralizado, de blockchain descentralizada. Las CBDC son centralizadas. En las criptomonedas se mantiene el anonimato. Las CBDC son el control total y absoluto de la vida económica de una persona, qué hace, dónde gasta, cómo gasta, y en qué tiempo lo tiene que gastar.
las criptomonedas, y cuando hablo de criptomonedas me refiero fundamentalmente al Bitcoin, no al resto de criptomonedas, porque hay otras que son amigables con los estados, como Ripley, sino al Bitcoin concretamente. El Bitcoin es un resquicio de libertad, por eso esta guerra de los estados contra el Bitcoin y tratando de incluso querer prohibir el Bitcoin y decir que es un medio especulativo. A mí, yo en lo personal no me preocupa que por ahora la criptomoneda, el Bitcoin, perdón, no sea considerado una moneda. Para que un bien se considere moneda de manera libre y de manera espontánea, no va a pasar ni un día, ni una semana, ni un año. Es un proceso muy largo, salvo que eso se imponga a través de la fuerza del Estado, como la moneda fiat de curso legal, que además elimina la competencia de las otras monedas. Cuando se optó como moneda al oro, como moneda mercancía al oro, fue a lo largo de muchísimos años. Entonces, bueno, eso, la frutilla de la torta sería la implantación de la CBDC y la pérdida total de la libertad. Además, todos los otros temas, el tema del medio ambiente, el tema ecológico, el tema de la huella de carbono, están indudablemente vinculados a la CBDC. Bueno, y de mi parte agradecerte, Pablo, Daniel, la verdad igual. Bueno, gracias por haber estado y bueno, después ampliaremos con otros temas seguramente. Sí, hay mucho para hablar tela de para todo cortar. Lamentablemente hay tela para cortar. Hasta cualquier momento. Ahí está, hasta cualquier momento. Bueno, un abrazo. Eso.